Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Objetivo Málaga. ¡Qué frío hace, señores! Espero que estén todos en sus casas con la mantita, calentito y viéndonos. Yo les recomiendo, como siempre, que no se pierdan nuestro programa. Hoy vamos a hablar con José Lebrero, Pepe Lebrero, director de uno de los museos más importantes que tenemos en nuestra ciudad, el Museo Picasso de Málaga, y también hablaremos con Javier Gutiérrez del Álamo, director del Jardín Botánico de la Concepción, una de las grandes maravillas que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Málaga. Pero antes, si me lo permiten, me gustaría ponerles en aviso, contarles a todos nuestros abonados y a toda nuestra audiencia de que pueden ser víctimas de una estafa a través de su teléfono móvil. Si les llega alguna notificación con el texto "tu envío está en camino", haciéndose pasar por correos o dándole la enhorabuena por haber sido agraciado con un terminal procedente de PTV Telecom, no hagan ni caso y bórrenlo inmediatamente, o un programa se hará con el control de su teléfono móvil y puede que le cueste dinero, puede no, seguro que les va a costar dinero. Es una nueva forma de estafar, así que si reciben, ya les vuelvo a repetir, un mensaje con "tu envío está en camino" de parte de PTV Telecom diciéndole que les ha tocado un teléfono móvil, no le hagan ni caso, porque es una estafa que se está haciendo en nombre de esta casa. Bueno, pues ahora sí, esto es que cada día hay cosas nuevas, señores, estafas de todo tipo. Hoy, por ejemplo, también me he enterado que están adquiriendo las cuentas de WhatsApp y se están haciendo también pasar pues por personas que tenemos en nuestra agenda, diciéndonos de que tienen un número nuevo de teléfono. Bueno, ya les digo, hay todo tipo de estafa, tengan mucho cuidado y si le llegan un mensaje diciéndole, otra vez se lo repito para que no se lo olviden, "su envío está en camino" de parte de esta casa, no le den al clic porque es mentira, es una estafa. Bueno, pues como les decía cuando comenzábamos nuestro programa, hoy tenemos con nosotros al director del Museo Picasso de Málaga, Pepe Lebrero. Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Bueno, el gusto es tenerlo aquí con nosotros, tenerte aquí con nosotros, porque yo empecé hablándole de este tema y he dicho, Pepe, no, háblame de tú, es muy joven, Pepe. Bueno, Pepe, Museo Picasso de Málaga, un referente cultural de nuestra ciudad. Para eso estamos, para intentar que cada día el museo, cuando abra sus puertas, sea un posible lugar al que ir. Y estaba escuchando la cuestión de las estafas. El arte y la cultura tiene mucho que ver con el engaño, con la fantasía, incluso con la mentira. Y aunque parezca mentira, alguna vez ha llegado alguna persona al museo y ha preguntado en la entrada, quería ver al señor Picasso. Es decir, parece una broma, pero es verdad, existe todavía en alguna cabeza fantasiosa de nuestros muchos visitantes esa idea de que el artista es el museo. Y el artista no es el museo, pero el artista está dedicado, como bien sabes, a un jovencito que salió de esta ciudad siendo casi un niño y que se convirtió pues en una figura referente internacional y mundial, no solo en el mundo del arte, sino también en un icono mundial. Y poder trabajar cada día, como decíamos, para ofrecer algo de esa gran historia, de ese gran hombre, diríamos, pues es un placer y para eso estamos cada día. Bueno, Pepe, yo antes de entrar vamos a hablar de las exposiciones que tenéis, las exposiciones temporales que ahora en breve, el día 27, inauguráis una, estáis ahí preparándola, de Miguel Barceló. Pero a mí me gustaría preguntarte, porque yo le he preguntado a Pepe, digo, Pepe, ¿tú cuántos años llevas de director del Museo Picasso? Y me dice, 11. Supongo yo que en estos 11 años, Pepe podría hacer ya balance, ¿no? Y sobre todo en este último año que hemos vivido, este 2020, que ha sido un poco caótico, sobre todo para el mundo de la cultura. Ustedes lo saben, que yo siempre lo digo, que creo que ha sido una de las más perjudicadas de todo lo que se está viviendo con el coronavirus. Sí, formamos parte de un sector y de una industria, la industria cultural,
y de un sector que es el cultural, que está siendo muy afectado y muy perjudicado por este año 2020. Eso es así, no solo es en Málaga, eso es algo generalizado. Podríamos decir que también ha causado un efecto global en el mundo de los museos y en el mundo de la cultura, esta, digamos, reducción tan drástica de la movilidad. Es como venir aquí, es un placer poder estar aquí, poder verte, poder hablar. No es lo mismo que si hablamos mediados telemáticamente por una pantalla. Y si tuviéramos que hacer balance de 2020 en lo que respecta a cómo nos ha ido en el museo, pues hemos dicho que ha sido un annus horribilis, ha sido un año horrible. Pero también es verdad que de las crisis, de los fracasos, de las limitaciones, de aquello que no estaba previsto y ha aparecido, se puede sacar partido. Y nosotros estamos intentando sacar partido de esa situación. Quisiera recordar que el Museo Picasso, con otros museos de Málaga, fue de los primeros en volver a abrir en mayo del año pasado, y desde entonces no hemos tenido que cerrar ningún día. Eso que hoy parece algo común y normal, es un logro, porque estamos viviendo una situación y en un mundo actualmente en el que casi todo está cerrando, abriendo, cerrando y abriendo. En Málaga hemos conseguido en todos estos meses, desde mayo, no solo los museos, sino los teatros y otras instituciones dedicadas a la música y a las actividades culturales, mantener el tipo. Y hoy en día que la cultura, o por lo menos quienes trabajamos para la cultura, mantengan el tipo y la oferta en la ciudad sea una oferta variada, y nosotros hacemos todo lo posible para que la nuestra sea atractiva, pues es algo que también hay que incluir, yo creo, en ese balance, que evidentemente ha sido en lo cuantitativo negativo, puesto que han venido muchas menos personas, claro, y hemos tenido muchos menos ingresos. Pero como digo, estamos vivos, estamos trabajando y con las ganas de que esto mejore, de que vuelvan a venir más personas de otros lugares a la ciudad, y sobre todo centrando mucho la atención, no es que no lo hiciéramos antes, pero ahora lo hacemos de una manera más dedicada diríamos, a la escena local, al público local, a lo que pasa en la ciudad de Málaga. De hecho, yo estoy aprendiendo más de Málaga ahora quizá que en los pasados 10 años. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Con lo que estamos viviendo hemos aprendido a conocer más nuestra ciudad, ¿no? Y museos que a lo mejor todos los que llevamos toda la vida viviendo aquí ni los habíamos pisado, ahora lo estamos haciendo, y yo creo que eso también beneficia a los malagueños e incluso a los propios museos, a los propios teatros. Pero Pepe, a mí me gusta preguntarle a todos los directores o gerentes que he entrevistado de los distintos museos que tenemos en Málaga, durante los meses de confinamiento hay muchos que tampoco han parado. No sé si es el caso del Museo Picasso, han hecho muchísimas cosas de manera telemática, como bien estábamos hablando ahora, para que la gente se distrajera, ¿no? Tuviera algo que ver, que conocer, que seguir conociendo, ¿no? del Museo Picasso. ¿En vuestro caso fue igual? Sí, esto como... En marzo tuvimos una sorpresa global, yo creo, todas y todos. Y ante esa sorpresa global, que en nuestro caso, como en otras instituciones, bueno, como en todo el país, se detuvo, había la posibilidad de arrugarse y de quedarse quietos y parados, o intentar seguir hablando. Y la manera de seguir hablando era a través, digamos, de la web del museo y de las redes sociales. Y el equipo del museo hizo un trabajo, yo creo, importante, sacó incluso gasolina de donde casi no había, por utilizar una metáfora que puede servir para explicar que no éramos ni somos un museo o una institución cultural que resalte por su sofisticación tecnológica o por su, digamos, por su capacidad de generar contenidos digitales, pero es verdad que el proceso que ya venía dado desde antes del año 20 de lograr una transformación en el museo, una transformación digital, se aceleró. Y hemos hecho lo que hemos podido, yo creo que hemos hecho cosas, y han venido algunas maneras de hacer, unas maneras de relatar, unas maneras de construir para quedarse, eso está clarísimo. Entonces, la pregunta de hoy y la pregunta hacia el futuro es, ¿seremos capaces, somos
hábiles para combinar lo presencial y lo no presencial, y ahí estamos. Ese es el reto, y yo creo que esto es uno de los, espero, buenos resultados que una mala época nos ha traído. Lograr llegar a más lugares, lograr transmitir, digamos, contenidos a otras personas que antes ni siquiera sabíamos que existían. Pero yo creo que no es solo el reto para los museos, sino a nivel general para todas las instituciones, incluso para un teatro, para dar un concierto. Los propios artistas se han tenido que poner las pilas en ese sentido y seguir trabajando pues, de manera telemática, sobre todo para lo que pueda venir en un futuro, porque esto parece que no termina nunca. Bueno, es anecdótico, pero por ejemplo hace un par de meses o tres mantuvimos una larga entrevista radiofónica con una emisora uruguaya. Se ha puesto en contacto con nosotros un instituto de enseñanza media de Nueva York para que les enseñemos a sus alumnos el museo. Están pasando cosas. Este tipo de las crisis, vuelvo a lo mismo, estas situaciones son una invitación para los audaces, para quienes tienen imaginación, para quienes se atreven, y ahí está ya pues la capacidad y la fuerza de cada quien. Otro problema es que, y ese es más complejo de resolver, es que la financiación de los equipamientos culturales, la financiación de la cultura, pues requiere también generar dinero, y esa es otra cuestión. Con los museos, digamos, a distancia, con los museos en formato digital, es más difícil conseguir ingresos. Pero claro, estamos trabajando en ello, tenemos un pequeño margen de tiempo para buscar soluciones, porque si no las encontramos nosotros, las van a encontrar otros, sin duda. Hay que reinventarse. Bueno, vamos a hablar de las exposiciones que actualmente pues, tiene el museo. La exposición permanente, Diálogos con Picasso, colección 2020-2023. Cuéntanos, háblanos de esta exposición, Pepe. Los museos monográficos, y este es el caso, es decir, dedicados a un artista, y en nuestro caso dedicados a Pablo Picasso, tienen como principal función y misión pues dar a conocer la obra de este artista. Por eso tenemos una colección permanente, y quien no haya venido desde que inauguramos en junio esta colección 2020-2023, se va a encontrar con obras que nunca habían sido presentadas aquí de Picasso. Se va a encontrar también con algunas joyitas, con un tapiz que se hizo en los años 50, versionando un cuadro que es Historia del Arte, que realizó Picasso en 1908 y que cambió el modo de representar incluso a la mujer en la pintura. Se va a encontrar con una escultura que también fue algo extraordinario como descubrimiento, es decir, y sobre todo lo que va a poder vivir es una especie de paseo a lo largo de la vida del artista, que fue muy extensa y muy prolija en trabajos, y va a poder comprobar cómo alguien que empezó con mucho talento siendo un niño se convirtió en un gran artista. Eso es de algún modo la colección permanente, y si le interesa, en la web del museo, vamos a lo digital, pues también va a encontrar recursos que sin moverse de casa pues le van a acercar a ese mundo picasiano. Oye, es curioso, a mí Picasso siempre ha sido una figura que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y que cuando he visto sus obras, yo siempre lo digo, que viendo la obra de un artista puedes captar cómo podía ser su personalidad, pero es que la obra de Picasso es tan variada, sí, que hay cosas que te llegan a sorprender, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, ves ese Guernica, ¿no? Que lo puedes ver en Madrid, y ahora puedes ver una figura que tú dices, bueno, esto es de Picasso, si no tiene nada que ver con el Guernica, ¿no? Era un artista para mí llamativo, ¿no? Bueno, hay un término que ahora usamos mucho y casi se ha convertido en un término más de las conversaciones de todo tipo, que es innovación. Cuando Pablo Picasso, a principios del siglo XX, tenía 18, 19, 20 años, se convirtió en un gran innovador. Lo único que el término no se utilizaba. ¿Qué quiere decir en su caso innovador? Que hizo algo que nadie había hecho antes, que vio lo que podía ser un cuadro de una manera sorprendente, y esa sorpresa
resultado de su audacia, de su visión, de su fantasía, sorprendió a la comunidad artística y afectó a toda la historia del arte. En este sentido es un personaje, diríamos, excepcional, como los hay en otros campos. Esto por un lado, alguien que innovó mucho. Y por otro lado, lo que decías es muy interesante porque en la vida, ahora quizá no tanto, pero en el siglo XX había un lema, ¿no? Que había que... para hacerse mayor había que ser de alguna manera, había que ser de una manera, ¿no? Yo recuerdo de jovencito, pues mi hijo tiene que ser médico, o habría que ser contestatario, o tenías que ser del Betis. Picasso desde el principio no quiso ser de ninguna escuela, no quiso ser esclavo de ningún estilo, y esa sería otra característica. Era un hombre adelantado a sus tiempos, creo yo, porque experimentaba, porque probaba, porque hacía eso que también ahora en el lenguaje común usamos mucho, que es eso de prueba, error, prueba, error, prueba, error, y prueba, error, prueba, error, fue construyendo una arquitectura, digamos, de obras que son más de 20.000 obras y que constituyeron pues el legado que tenemos. Y en ese sentido creo que también era un avanzado por su, digamos, por su inquietud y por su obligado cumplimiento con la experimentación, con probar, por mirar un poquito más allá. Yo creo que eso es algo que nos sirve. Me queda asombrado, no sabía yo, más de 20.000 obras a lo largo de toda su vida. Sí, porque también, como decía, hoy sabemos que a los niños en muchos casos habrá que enseñarles muchas cosas distintas para que puedan sobrevivir. Claro. En la época del joven Picasso eras o grabador, o escultor, o pintor. Y Picasso transformó la escultura, transformó el grabado, transformó la pintura, es decir, experimentó todos los soportes o muchos soportes posibles, y eso yo creo que es algo que nos sirve todavía hoy para poder defender, para poder argumentar la actualidad, diríamos, de Pablo Picasso. Bueno, y de exposiciones temporales, pues tenéis Cherry, de Otero, si no me equivoco. Sí, que la estáis ya desmontando, ¿no? Sí. ¿Cuándo finaliza? Sí, el Fondo Otero es una colección de un periodista argentino que también fue atrevido, se acercó al mundo de Picasso ya, Picasso ya un hombre muy mayor, un hombre ya muy famoso, un hombre muy recluido en su trabajo y en su grupo de amigos en el sur de Francia, y este señor argentino, periodista, se acercó y le pidió que le dejara hacer fotografías, y gracias a eso hemos mostrado hasta ahora mismo un grupo de fotografías que forman parte de la colección del museo, en el que podemos ver a Picasso comiendo, hablando, mirando su obra, trabajando, es decir, una especie de retrato poliédrico del artista. Y Cherry es una instalación de un artista norteamericano que tiene pasión por la aviación, y es una obra que, si alguien la va a ver, va a sorprender, porque hay que pasar por un túnel oscuro, y cuando se llega al lugar donde está la obra, lo único que hay es luz. No hay esculturas, no hay pinturas, solo hay luz. Y la luz, que parece algo tan común, cuando decimos apaga la luz y nos dormimos, la luz para James Turrell, que es el nombre del artista, tiene muchísimas características, muchísimas posibilidades. Entonces lo dejo ahí como una sorpresa, recordar que el Museo Picasso se puede visitar todos los días y los domingos por la tarde de modo gratuito, y estamos trabajando, espero que me lo preguntes, en una nueva proyecto. Claro, a eso iba, la exposición de Miguel Barceló, de la obra de Miguel Barceló, que se inaugura el próximo 27 de enero. Efectivamente, Miquel Barceló es un artista mallorquín que está vivo. Lo he dicho Miguel, se lo he dicho en castellano. Es Miguel, pero él, como es mallorquín, es Miquel. Entonces Miquel Barceló, como digo, es mallorquín. Ahora ya vamos a mostrar obras de sus últimos años. Un artista que tiene vinculación con Picasso, un artista que ya ha cumplido los 60 años, y que a mí me gusta recordar que él a veces piensa, él dice todavía que es un chico de campo. Es un chico de campo y que trabaja como un panadero, es decir, alguien que está muy vinculado a la tierra, quizá por eso hace unas cerámicas maravillosas. Vamos a presentar un grupo de cerámicas realizadas en los últimos años, más de 30 obras gigantes, si entendemos la cerámica como algo común, algo que utilizamos,
y es un artista que ha conseguido también en su vida artística pues darse a conocer internacionalmente y que ya expuso aquí hace más de una década y que vuelve pues con nosotros para explicar, para mostrar cómo el arte, como el periodismo o como la cocina, también tiene historia y cada generación pues va, digamos, cambiando, alterando lo que otras han hecho. Miquel Barceló, pues a partir del día 27, y yo creo que será una buena experiencia también. ¿Hasta cuándo estará la exposición? ¿No tiene...? Sí, probablemente estará durante toda la primavera y durante el verano, y la tendremos probablemente abierta hasta el mes de septiembre. Y alrededor de esta exposición, como va a durar tiempo, ahora esta nueva situación pues nos obliga y nos invita a dejar los proyectos expositivos más tiempo, porque tenemos que hacer menos, pero vamos a desarrollar muchas actividades. Va a haber talleres sobre cerámicas, vamos seguramente a hacer talleres de escritura, invitar a que vengan a personas a hacer talleres sobre a escribir libros de viajes. Ahora que no podemos viajar, pues por lo menos porque Barceló es un gran viajero, van a haber obras hechas por él en Tailandia, en la India, en África, en distintos lugares donde él ha estado, y vamos a ir realizando distintas actividades que complementen la exposición. Pero si en algo sois puntero, el Museo Picasso no es solo por vuestras exposiciones, ya lo están viendo todos ustedes, exposiciones de artistas muy importantes, aparte del Gran Picasso, sino por el gran programa educativo y los talleres que lleváis a cabo. No sé si ahora con todo esto de la pandemia habéis podido seguir haciendo estos talleres o tenéis previsto empezar en breve. Haciendo balance, porque al final, o al principio, 2020 ha sido un año muy intenso y daría para rato hacer el balance en profundidad. Fue la creación, diríamos, de lo que llamamos el otro museo. El otro museo. Nosotros nos vimos obligados a suspender una exposición, a cancelar, que teníamos en otoño prevista, no pudimos por razones técnicas y financieras, y entonces ahí donde normalmente exponemos obras de arte, generamos este espacio, el otro museo, y va a seguir este otro museo. Este otro museo ha sido un lugar donde, ahora no recuerdo, han pasado varios miles de personas haciendo talleres de hilatura, talleres de cerámica, talleres de grabado, y donde hemos hecho casi una veintena de conferencias, presentaciones, hablando de las cosas tan diversas como la belleza de las matemáticas o cómo se dirige una orquesta. El otro taller va a continuar, y una de sus misiones ha sido continuar lo que ha sido desde el inicio del museo una prioridad, que es entender que el arte y la cultura son también una herramienta para educar. Si nos educamos y somos una sociedad más educada, crecemos mejor. Podemos, y eso sucede en los museos, quizá no sucede en otros sitios donde tendría que suceder, podemos hablarnos, no creer en lo mismo, incluso discutir, pero sin gritarnos, de un modo respetuoso, de un modo escuchando. Eso es lo que los museos y la cultura ofrece, y por supuesto, como tú preguntabas, te contesto, vamos a seguir con talleres, vamos a seguir con esa labor educativa que además es muy satisfactoria y da muchas alegrías. No hay nada más bonito como que te encuentres alguna vez a unos padres, a un padre o una madre, y te digan que su hijo les ha obligado a ir al museo porque estuvo en un taller. Entonces, los museos sirven para muchas más cosas, esa sería una conclusión, que para que vayamos a ver obras de arte. Además, te lo digo porque mi hijo ha estado de excursión allí y cuando vino alucinando, perdóname la expresión, ¿no? Fue el año pasado, antes de que pasara todo esto, y llegó a casa alucinando, vamos, y diciéndonos al padre y a mí, tenéis que ir al Museo Picasso, porque... Pues eso es un piropo para nosotros. Sí, sobre todo por los talleres, porque se divirtieron muchísimo y al final es lo que yo creo que para los más pequeños... la mejor forma de aprender cultura es que se diviertan, y como lo hacéis vosotros yo creo que es la mejor forma. Hay una relación que ha estado siempre ahí, y que quizá durante determinadas épocas no se ha considerado como seria suficiente, que es el juego. El arte y el juego están vinculados. Sin jugar no se
puede hacer poesía, sin jugar no se puede hacer una buena película, sin jugar no se puede hacer un cuadro, y los niños lo detectan. Cuando un museo es capaz de invitarles, de promocionar no solo a los niños, que juguemos en el museo, la chispa esa que decías tú tiene lugar, y en eso trabajamos con un equipo muy dedicado y con un equipo ya con una experiencia de años, y como digo, es una de las partes gratificantes de poder estar en el Museo Picasso Málaga, que es cumplir con esa función de servicio público, contribuyendo a la educación de nuestra ciudadanía, de nuestra ciudad. Pues Pepe Lebrero, director del Museo Picasso de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por acercarnos un poquito más, pues uno de los museos más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Gracias, Pepe. Pues gracias también porque miréis, pongáis el foco, la atención en los museos, que esta ciudad tiene unos cuantos, se está haciendo buen trabajo, y además yo, si me lo permites, invito a los malagueños y malagueñas a que visiten los museos. Están casi todos muy cerca, es fácil ir, si uno quiere no le cuesta nada, y se puede pasar un buen rato descubriendo cosas que han hecho otros y quizá cosas que nosotros podríamos haber hecho y no hacemos. Y sobre todo apoyando a nuestra cultura. Gracias, Pepe, de nuevo. A ti. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos hablaremos de otra maravilla de nuestra ciudad, el Jardín Botánico de la Concepción. No se lo pierdan, volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos en directo, pasa un minuto de las 8 de la tarde, me han pillado aquí hablando con Javi de lo bonito que es el Jardín Botánico de la Concepción. Javier Gutiérrez del Álamo, director del Jardín Botánico de la Concepción, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí hablando, le decía yo a Pepe, ahora vamos a hablar de otra, a Pepe Lebrero, le decía, ahora vamos a hablar de otra de las maravillas que tiene nuestra ciudad. Y que yo creo que es también muy desconocida para muchos malagueños. Bueno, estamos trabajando precisamente en que cada vez más malagueños lo conozcan, y nosotros, que somos unos enamorados del Jardín Botánico, lo que queremos es que los malagueños vayan al Jardín Botánico, y lo más importante es que cuando vengan familiares o amigos de fuera, los lleven al Jardín Botánico. Es nuestra sugerencia que le decimos siempre a la gente, que vengan al jardín, lo conozcan y siempre lleven a alguien. Bueno, aquello es inmenso, aquello se puede tirar 1 horas viéndolo porque es una preciosidad. Y a mí me gustaría, Javi, aprovechando que estás aquí, que tú le cuentes a nuestros espectadores un poquito de la historia del Jardín Botánico, que para muchas personas es desconocida, incluida para mí, ¿eh? Bueno, es una gran desconocida, pero forma parte de la historia de Málaga. De Málaga, o sea, sí. el Jardín Botánico y la historia de Málaga están perfectamente asociados. O sea, el Jardín Botánico se crea fruto de un matrimonio, cuando Jorge Loring y Amalia Heredia se casan. Pues los padres de Amalia le regalan una finca, una de las fincas, un conjunto de fincas que había en esa zona, que eran agrícolas, una buena dote, ¿no? Eso digo yo, le estoy diciendo yo, Javi, para mí. Un buen regalo. Y entonces pues empiezan ellos a cultivar, era una finca de explotación, pero es una finca que está en ladera, y entonces estaba hecha en bancales y había naranjos y demás, y consiguen encontrar un venero de agua al norte de la finca. Y entonces Amalia, que era una enamorada de las plantas, una enamorada de la literatura, y Jorge, un enamorado de la arqueología, empiezan a hacer poco a poco un jardín, pues como el que hace un jardín en su casa, ¿no? Yo planto 2 macetas y hay quien hace ese pedazo de jardín. Con una peculiaridad, y es que es un jardín de estilo inglés que lo hizo un jardinero francés, que era Chamoussin, que era el jardinero, el diseñador del Jardín de la Concepción. Y es un jardín pues que empezó siendo pues un jardín pues más de paseo y de recreo, más de flores, pero que con los años la vegetación fue creciendo y se fue convirtiendo en esa selva tropical que tenemos en la ciudad, y que la verdad es que a la gente sorprende porque nadie se espera encontrarse ese jardín, esa selva tan cerquita del centro de la ciudad. A mí lo que más me gusta, lo reconozco, del Jardín Botánico, esa cúpula maravillosa que hay en todo lo alto. Además, mira, voy a contar una anécdota. Cuando me casé, yo me hice la foto allí y a mí se me puso el velo, la peineta, a hacerme una foto allí. Madre mía, para llegar hasta allí. Para subir hasta arriba. Además, ¿no te casaría en un mes? No, me casé el 8 de septiembre, el día de la Victoria. Fresquito, ¿no? Fresquito no hacía, ¿no? Fresquito no hacía.
Y mira, llegamos allí todo asfixiados, pero yo me hice mi foto en esa cúpula donde En se ve ese toda sitio Málaga. maravilloso, en esa vista espectacular, tanto al norte como al sur, porque al norte tenemos la presa del Limonero y luego se divisa toda la ciudad y se divisa todo el jardín. Es un sitio precioso para divisar todo el jardín, se ve el lago a la derecha, se ven las grandes araucarias de más de 46 metros de altura, que son de los árboles más altos de la provincia de Málaga y que están en el jardín, y se ve al fondo entre la vegetación se ve también la Casa Palacio, que es una maravilla. ¿Tú sabes por qué me estoy riendo? Porque cuando lo que te estaba diciendo se me antojó subir arriba, cuando bajamos ya se había hecho de noche y el guarda no sabía que estábamos arriba y se iba a hacer la ruta, y cuando bajamos nos dice, me habéis pillado justo que me iba a hacer la ruta. Vamos, Si me un voy a poquito hacer la más, ruta, os quedáis aquí toda la noche hasta que yo Oye, vuelva. mira, no es mal sitio, no es mal sitio, no es mal sitio para quedarse No de vea. paseo. Oh. Bueno, hace poco leí un artículo, no me acuerdo en qué periódico, Javi, donde decía las 12 maravillas del Jardín Botánico de la Concepción. ¿Cuáles son esas 12 maravillas? Bueno, yo creo que hay muchas más. Ese fue un artículo muy acertado que hizo, bueno, pues un recorrido tanto botánico como arquitectónico, ¿no? Porque el jardín tiene una serie de maravillas que yo creo que es para ir a visitarlo pues todos los meses del año y todas las estaciones. Mira, una de las maravillas que yo creo que muchos malagueños la conocen, que es un poco efímera, porque es en el mes de marzo, normalmente, final de marzo, principio de abril, es la floración del cenador de glicinia. Tenemos junto a la Casa Palacio, que es otra maravilla, tenemos una glicinia, son 14 pies de glicinia, que tienen más de 120 años y que cubren todo ese cenador y que en el mes de marzo hacen esa floración espectacular, que muchas veces la vemos en fotos, pero en foto no se aprecia tan bien como en persona, porque el olor huele a más de 100 metros, antes de llegar ya hueles como huele la glicinia, porque es una pasada, es una maravilla. Y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que cuando llegue el mes de marzo, ya verán en redes sociales que ya la gente empieza a subir fotos y demás, pero que vengan a ver la glicinia, porque el que no la conozca es digna de conocer. Bueno, por lo que nos estás contando, la mejor época entonces para visitar los 12 meses del año es una época maravillosa, pero cuando más se ve quizá en su esplendor el jardín botánico es en la primavera, ¿no? Bueno, hay enamorado del jardín en otoño, en invierno, en verano, porque es que es muy bonito siempre. A mí muchas veces me preguntan cuál es la mejor época y digo, wow, es que ir en otoño con la caída de la hoja, hacer esa subida hacia la Casa Palacio por esa bóveda de árboles que te dan la bienvenida porque se inclinan hacia el visitante y va cayendo la hoja, eso es una preciosidad. Pero evidentemente la más colorida es la primavera. La primavera es cuando florece la glicinia, cuando florecen muchas de las especies que tenemos en el jardín, y es una época muy buena para ir a visitar el jardín. ¿Tú qué es lo que recomendarías como director? Yo sé que me vas a decir todo, ¿no? Pero algo en especial que toda aquella persona que visite el jardín botánico no debe de perderse. Pues mira, hay un pequeño sitio muy bonito que está yo creo que muchos lo conocerán, ¿no? Pero es justo cuando pasamos el puente carretero, dirección hacia la Casa Palacio, hay un pequeño puentecito, que es un puente muy estrechito, que caben solo 2 personas, y que vienes, digamos, de la inmensidad del jardín, pasas por ese puente, por debajo del arroyo artificial que tenemos en el jardín, y entre esa vegetación pues llegas al pie de un gran ficu, y yo creo que ese es uno de los paseos más bonitos que tiene el jardín, porque estás dentro de una selva y de repente sales entre la vegetación a ese arroyo, en ese puente, llegas al ficu, y yo creo que es uno de los rincones más bonitos del jardín. Es muy fotografiado, mucha gente va a fotografiarlo, y además con el murmullo del agua, con el sonido. Es curioso porque aunque haya mucha gente en el jardín, no suele escucharse, la gente es muy respetuosa y no suele escucharse ruido, y entonces lo único que escuchas es el ruido del agua, el murmullo,
de lejos se escucha un poquito la autovía, pero bueno, yo creo que ya la hemos... Bueno, ya pero te bueno, acostumbras. muy poco, muy poco. Vamos. A mí, y tú sabes lo que más me gusta cuando paseas por allí, que es como si te encontraras en el siglo XIX. Sí, totalmente. ¿No? No sé, es la sensación que te da cuando paseas por esos jardines, ¿no? Te sientes como una princesa, una duquesa que está paseando por... Bueno, fue creado en el siglo XIX y una princesa fue a visitarlo, como fue Sisi Emperatriz, visitó el jardín botánico. Además ella quería ir dentro de la historia de Málaga. Cuando vino a Málaga en su yate privado, atracaron en el puerto de Málaga y ella insistió mucho en ir al jardín. Además, querían hacer la visita en carruaje, ella por lo visto tenía una salud delicada y quería hacerlo andando y no la dejaban. Y ella dijo que ella se pateaba el jardín, cuentan las crónicas, y que por lo visto, bueno, pues se enamoró del jardín y dice que lo disfrutó muchísimo. Oye, Javi, hemos vivido, a Pepe se lo he preguntado, te lo tengo que preguntar a ti también, hemos vivido un 2020 raro. Complicado, muy complicado. ¿Cómo ha sido para el jardín botánico? Bueno, ha sido muy duro. Lo primero es, bueno, acordarnos de todas esas personas que hemos perdido desgraciadamente y mandarle un saludo y un respetuoso afecto a todos sus familiares, porque ha sido muy duro. Y incluso mucha gente asociada al jardín pues ha perdido familiares y eso pues hace que haya sido muy duro. El jardín se cerró inicialmente, como todos nos confinamos, se cerró. Y luego fuimos de los primeros en abrir por las circunstancias del espacio que somos. Somos un espacio abierto, somos un espacio donde se puede pasear con total libertad, con amplitud, y esos meses cerrados fueron tristes porque, bueno, además coincidió que llovió mucho y fueron unos meses muy duros. Muy poquitos tuvimos el privilegio de ir al jardín completamente cerrado, por cuestiones laborales. Yo iba de vez en cuando, y se seguía manteniendo y se seguían haciendo las labores, pero sí es cierto que, bueno, pues que el jardín estaba cerrado y estaba a falta de esos visitantes que el propio jardín también echaba de menos. Y que luego, cuando abrimos el jardín, pues al ser de los primeros sitios que se abrió, porque cuando nos dejaron, no sé si nos acordaremos ya, que a principios de mayo nos dejaron salir a pasear un ratito por la mañana y un ratito por la tarde, pues en cuanto se pudo abrimos el jardín y la gente demandaba mucho ir al jardín a pasear, porque era un espacio abierto, era un espacio que además estábamos todavía en primavera, y la gente pues iba a disfrutarlo, y la gente yo creo que lo agradeció mucho. Se agradeció esa apertura del jardín. Como los domingos son gratuitos, los malagueños iban mucho a disfrutar del jardín, y la verdad es que nosotros agradecimos esas visitas. Bueno, además es lo que tú acabas de decir, la suerte de ser un lugar, ahora mismo lo estamos viendo en pantalla, aparte de ser maravilloso, que es un espacio al aire libre, donde no hay problema para poder pasear, ¿no? Pero aún así yo supongo que vosotros habréis llevado a cabo pues todas las medidas sanitarias, todo el protocolo que se tenía y se tiene que llevar a cabo, ¿no? Exactamente, sobre todo la entrada fundamental, que es donde, bueno, pues los domingos se podía aglomerar gente, que teníamos un poco de respeto para que no hubiera problema, pero bueno, la verdad es que los trabajadores del jardín lo hicieron estupendamente, pusieron unas líneas en el suelo para que la gente guardara la distancia cuando había que esperar cola a la entrada, había gel hidroalcohólico, se exigía que la gente fuera con mascarilla, y la verdad es que la gente fue muy respetuosa, la gente se comportó muy bien, los trabajadores le hacían llegar estas medidas y la gente fue bastante civilizada, y la verdad es que la tomaron muy bien. La gente va al jardín con mucho respeto, y aunque siempre hay alguno, bueno, que la lía un poco más de la cuenta, ¿no? Pero en todas partes, pero la verdad es que la gente lo tomó muy bien. Y bueno, ha sido un año distinto, ¿no? Porque no hemos tenido eventos, ¿no? Pues siempre hay mucha gente que se casa y lo celebra en el jardín, y este año, pues desgraciadamente, pues no ha habido 2 bodas nada más, 2 bodas pequeñitas, muy familiares, pero el resto de bodas se han anulado todas, porque bueno, pues la gente ha decidido hacerla más adelante, y bueno, pues hemos perdido esos eventos, que hace que también mucha gente de fuera, como dice la concejala, ella le encanta que la gente de fuera de Málaga venga a Málaga a una boda, porque así conoce el jardín, y ella, que también es una enamorada del jardín, lo dice siempre,
que a ella le encanta cuando viene gente de fuera a conocerlo y que una boda es un motivo muy bonito para conocer el jardín. Hay que decir que la concejala es Gema del Corral, Exactamente. que hablé con ella y le digo, mira Gema, ya hoy lunes también tú, ¿no? Porque es que el viernes la tuve aquí. Digo, mándame a Javi, que conozcamos a Javi, que nos hable un poquito Javi, porque ya te vamos a tener que meter en plantilla. y bueno, encantadísima de tenerte aquí, Javi. Bueno, con respecto a los trabajadores, yo supongo que al ser un jardín tan amplio, yo no sé si son plantas que necesitan algún tipo de cuidado especial, si los trabajadores son personas que están especializadas, botánicos, no sé, vamos, exactamente, el personal que se dedica a cuidar ese magnífico Jardín de la Concepción. Es personal con mucha experiencia. Tenemos por un lado la parte de investigación y de botánica, la parte, digamos, que no se ve, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos muchas plantas de muchas partes del mundo, pero también nosotros generamos y replicamos plantas que nos mandan la semilla o nos mandan los esquejes y nosotros replicamos esa planta para intentar aclimatarla a nuestro jardín, y tenemos un equipo de investigación y de biólogos muy bueno que hace un trabajo formidable, hace colecciones de plantas raras de distintas partes del mundo, y nosotros no vamos como no tenemos lo que la gente tiene en casa, no tenemos potos, pascueros, orquídeas, sino que tenemos pues un sinfín de más de 3.000 especies en el jardín botánico, y eso hace que tengamos que tener un equipo muy bien formado y que hace un trabajo fantástico. Igual que los jardineros tienen muchísima experiencia y hacen su trabajo además con muchísimo cariño y con muchísimo rigor. Oye, eso te iba a decir, porque claro, cuando tú hablas del jardín botánico, tú piensas que las personas que lo cuidan pues son los jardineros típicos a los que estamos acostumbrados, pero claro, al decirme tú que tienes esa cantidad de especies que vienen de otros lugares, yo creo que mucha gente que no saben que tenéis biólogos especializados. Biólogos, jardineros, ingenieros. Pero resulta, a mí me llama la atención cómo conseguís que se aclimaten plantas que vienen de otro sitio, que no tienen nada que ver con este clima tan maravilloso bueno, maravilloso en los últimos días, no, pero se comprende con Filomena. Pero bueno, normalmente tenemos un clima estupendísimo aquí en Málaga. ¿Cómo conseguís de que se aclimaten esas plantas, no? Bueno, en gran parte gracias al clima de Málaga. O sea, yo, a pesar de Filomena, quiero recordar que el domingo hizo un día estupendo, donde el domingo o el sábado, perdón, hizo un día soleado, bueno, ¿no? sí, es verdad, soleado, un día fantástico, fantástico. vimos como todo el mundo estaba lleno de nieve hasta arriba, y nosotros estábamos con el solecito en el Paseo Marítimo o en el propio Jardín de la Concepción. Nosotros tenemos un clima fantástico, tenemos un clima donde muchas especies subtropicales pues funcionan perfectamente, y prácticamente de especies de Centro Europa a especies tropicales o ecuatoriales pues funcionan muy bien en la ciudad de Málaga. Y además ese trabajo de aclimatar esas plantas lo que hacen es pues que se plantan esas plantas en distintos sitios del jardín en función si le da más el sol, o si necesitamos que tenga más humedad, se ponen partes del jardín que tenga más humedad y que requiera más humedad esa planta, y ese juego también pues hace que la planta pues funcione mejor. Hay una parte que es una zona de palmácea. En la ciudad de Málaga tenemos pues cerca de más de 150 especies de palmeras. Somos el Parque de Málaga, junto con el Jardín Botánico, es la mejor colección de palmeras del sur de Europa, y eso hace que tengamos muchísimas especies de palmeras, porque aquí tenemos un clima subtropical, aunque estamos en el Mediterráneo, pero tenemos un clima subtropical que hace que funcione muy bien, muy bien. Oye, porque es verdad, vamos, yo reconozco de que entero no me lo he recorrido, porque aquello es enorme, se pueden imaginar ustedes, pero es verdad que te vas a otros jardines botánicos de otros sitios y tú ves pues que hay plantas que están cerradas en sitios muy concretos, pues por eso me llama la atención, Sí, que no se os estropee ninguna. Además, fíjate, es curioso, yo me acuerdo cuando estuve en Ámsterdam y estuve en el Jardín Botánico de Ámsterdam, me chocó que prácticamente el 80% del Jardín Botánico son todos invernaderos y un 20% está al exterior. Claro. Bueno, pues el nuestro es prácticamente más que al revés, ¿no? El 95% está al exterior y solo un 5% está en invernadero, o sea que prácticamente casi todo está al exterior. Incluso una planta muy curiosa que hemos germinado y aclimatado y reproducido en el Jardín Botánico, como es la Victoria cruciana, que es un nenúfar gigante. Lo tenemos en un estanque aclimatado porque está con agua calentita, que tiene un calentador ese estanque,
Lo he visto. y es un nenúfar muy grande, Enorme. que lo tenemos solo en los meses, digamos, prácticamente de abril, mayo, hasta septiembre, hasta octubre, a veces ha llegado hasta noviembre. Y es un nenúfar gigante que la gente viene de muchos sitios a verlo, sobre todo por la peculiaridad de haber conseguido aclimatarlo en nuestro jardín, que eso era una dificultad muy grande porque no se conseguía, solo se conseguía en invernaderos, en esos jardines, y eso hace que nuestro clima, ayudado con ese radiador, ¿no?, que calienta el agua, pues hace que podamos tener esa planta tan Julio, rara. agosto aquí en Málaga. En julio y agosto no hay que poner ni el radiador. O sea que... Por eso. Oye, Javi, ese palacio tan bonito que tuyo, ¿ahí se puede visitar? ¿Eso no se puede visitar? ¿Es privado? Sí, se puede visitar. Bueno, las dependencias del Servicio de Parques y Jardines están en la primera planta y luego se puede acceder al patio que tiene la propia Casa Palacio, y luego la biblioteca, que es un espacio de la antigua biblioteca de la casa, donde hay una serie de muebles y demás que estamos trabajando ahora para ver si se puede acceder de una forma segura, para que la gente la conozca, pero lo que es el patio está abierto y desde allí se puede ver las distintas dependencias de la casa. Y será la casa de los dueños, exactamente, ¿no? Ellos hacen esa casa en principio como una casa de recreo. Ellos tenían, Jorge Loring y Amalia Heredia tenían su casa, su palacete en la Alameda principal, donde tenían su casita, ¿no?, su apartamento, casita, ¿no? Su apartamento. La que tú y yo quisiéramos, ¿no? Pues más o menos, más o menos. No, que eso cuesta mucho limpiarlo. Y luego ellos tenían esta casa como una segunda residencia de fines de semana, de verano y demás. Pero llegó un punto en el que estaban tan enamorados del jardín y enamorados de la casa que se fueron a vivir allí y hicieron su residencia permanente hasta 1910 aproximadamente. Tuvieron su residencia permanente en la Casa Palacio del Jardín Botánico, y allí vivían ellos. Un sitio estupendo. No, desde luego, yo me iba con los ojos cerrados. Totalmente. Bueno, Javier Gutiérrez del Álamo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos Muchísimas a gracias a recordarle vosotros. a nuestros espectadores que los lunes estáis cerrados. El lunes cierra el Jardín Botánico, pero de martes a domingo estáis abiertos en horario de... Está abierto desde las 9:30 de la mañana, en invierno hasta las 5:30 de la tarde y en verano hasta las 8:30 de la tarde. Y los domingos por la tarde, en invierno durante todo el día y en verano, perdón, las 4 últimas horas del día, Sí. tanto en invierno como en verano, son gratuitas. Es decir, en invierno desde las 12:30 aproximadamente, de las 2:30, perdón, y en verano desde las 4:30 es gratuito el Jardín Botánico, para que la gente vaya a visitar. Los malagueños fundamentalmente no puedan ir a visitarlo. A mí me parece, además, también Pepe nos lo ha comentado, que el Museo Picasso hace igual, los domingos por la tarde es gratuito, y creo que son iniciativas muy positivas que ayudan a fomentar la cultura y ayudar a los que nos quieren gastarse dinerito, pues que conozcan un poquito más pues las maravillas que tenemos en nuestra tierra. Javi, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un Muchísimas placer. gracias a vosotros y estáis invitados siempre al Jardín Botánico. Pues iré, porque tengo que ir, hace ya Yo mucho te tiempo que no voy. acompaño, encantado. Bueno, pues haremos esa visita, te tomo Fantástico. la palabra. Bueno, señores, hasta aquí nuestro programa de hoy. A mí solo me queda decirles pues que tengan cuidadito, que sigan abrigaditos en sus casas ustedes, que tienen suerte, porque yo cuando venía para acá estábamos a 10 grados, así que ahora cuando salga estaremos a 2 grados menos y hay que volver para casa. Lo dicho, sean precavidos, sean buenos, pero sobre todo sean felices. Les veo el próximo viernes en Distrito 29, esta semana con Pedregalejo. No se lo pierdan. Un beso.